Bueno, y ya se viene el último imperio, el imperio de los persas. Con este último imperio se cierra esta parte de la Mesopotamia, este periodo de guerra, este periodo de conquista. Y bueno, sigue habiendo más guerra y más conquista, pero con otros imperios. Al menos en esta época y en esta región que era la Mesopotamia, pues ya es el último. Y pues es el de los persas. El imperio persa comienza por los 550, antes de Cristo y termina en 330. Con la caída de Babilonia empieza el imperio persa. Babilonia fue derrocada por Sirio el Grande y a partir de aquí empieza la construcción de lo que vendría siendo la civilización persa. Los persas, pues fue un vasto imperio muy grande. Y bueno, ¿cómo se hicieron de la zona? Pues los persas fue una civilización muy civilizada, también muy llegada, muy sanguinaria, muy allegados a la guerra y a estas creencias. Y pues llegaban a destruir todo a su paso. Estos sí llegaban y destruían absolutamente todo. Los persas tienen un imperio y sus contribuciones culturales pues no son muchas, ya que están muy diversificados. ¿Cómo está eso? Los persas tienen mucha pues multicultura, por así decirlo. Más que nada porque tienen una enorme diversidad étnica y religiosa principalmente. Venimos de 5 civilizaciones que fueron los sumerios, acadios, asirios y babilonios, que todos eran politeístas, todos creían en muchos dioses. Sin embargo, con la llegada de Babilonia, de los babilonios, la cosa cambia, pues estos ya no son politeístas, estos ya tienen su propia religión, que era la zoroástrica, y tenían su dios, su percepción de Dios, que era Ahura Mazda. ¿Qué es Ahura Mazda? Pues Ahura Mazda vendría a ser como nuestro Dios actualmente, nuestro Dios de los católicos. Pues era un solo Dios, no eran muchos, era un solo Dios. Y también tenía esta virtud, esta característica que era pues omnisciente. Era un Dios omnisciente, era un Dios omnipotente, según según los persas, ¿no? Un Dios omnisciente y omnipotente. Omnisciente y omniconsciente, no omnipotente. O no, si era omnisciente y omnipotente, no omnipresente. Bueno, el punto es que Ahura Mazda es como la percepción más cercana a lo que es nuestro Dios, pues nomás es solamente uno y es todopoderoso, está en todos lados, todos creen en él. Y algo que tiene es que tiene un aspecto pues no descriptible, ¿no? Jamás se describe su aspecto en todos los relatos que hay, en todas las historias que se quedaron pues grabadas y escritas y que perduraron. Jamás describen a Ahura Mazda. Se cree que Ahura Mazda no tenía pues una forma descriptible, simplemente era como un ser o una fuerza, una deidad pues muy poderosa, ¿no? No tenía forma, pero aún así creían en él. Pero había esta diversidad étnica y religiosa, porque si bien los babilonios creían en Ahura Mazda y practicaban su religión, que era la zoroastría, aún había mucha población rezagada de todas las anteriores civilizaciones que aún creían en varios dioses. Ahora, como también comenté en el video pasado, al final de lo que fue el imperio babilonio, existe el pueblo judío. El pueblo judío, es mezclar historias, pero ellos venían de Jerusalén. En algún punto de la historia son exiliados de Jerusalén y pues todos van caminando a buscar refugio en Babilonia. Más o menos duran unos 50 años en Babilonia los judíos y como de verdad como
5, 4, 3, 2 años antes de su conquista, es cuando se salen de ahí. ¿Por qué? Porque precisamente este personaje, Sirio el Grande, este hombre que empezó a fundar el imperio persa, llega a Babilonia y los libera. Bueno, no los libera como tal porque nunca fueron esclavos, nunca fueron nada, nunca estuvieron en peligro, pero sí los saca de ahí. Les dice que pueden regresarse a Jerusalén y construir un templo y hacer lo que quieran, ¿no? Entonces el pueblo judío se va. Pero el hecho de estar 50 años ahí y casi al final del imperio babilonio, pues dejó pues huellas o rastros de lo que era su creencia y su religión en el imperio persa. Entonces había gente que también era pues judía, había gente que todavía era pues se me olvidó esta palabra. Eran politeístas y pues existía la gente que creía en este Ahura Mazda, que eran zoroástricos. Entonces había mucha diversidad religiosa y étnica. Pero sin embargo, hasta eso los persas, muy buena onda, tenían mucha tolerancia cultural. Entonces, pues a pesar de que no coincidían o no concordaban con sus religiones, pues no hacían mucho, o sea, no había guerra ni conflicto. Por eso respetaban y había pues mucha tolerancia cultural. En cuanto a arquitectura, aquí encontramos muchas cosas muy padres. Lo que más destaca del imperio persa, arquitectónicamente hablando, es Persópolis. Creo que lo dije bien. Sí, Persópolis. ¿Qué es Persópolis? Bueno, por Persópolis, unos historiadores lo comprenden como una ciudad, como una región, como un pueblo, parte del imperio persa, una de tantas ciudades. Y otros lo comprenden como que Persópolis era el lugar donde se estaba el rey, donde duraba el rey en turno, como un palacio o como su propia casa y su propio castillo. Existen estas dos versiones de historiadores. No hay algo concreto donde se pongan de acuerdo si es una ciudad o si es pues como un palacio o la casa del rey. Pero pues al menos yo, mi propio criterio, quiero creer que era una ciudad. Era una ciudad importante de los persas, Persópolis. Pero bueno, esta Persópolis, que estaba amurallada, era muy grande, tenía como un templo central muy grande y como otras estructuras como casitas pues a los lados, ¿no? Hacia alrededor. También esta capital ceremonial, que era más de lo mismo, eran templos donde tenían sus actos religiosos y pues estaban con pequeños asentamientos o casitas o lugares donde pues podían estar los persas, ¿no? Viviendo. Había muchos palacios dedicados principalmente a Ahura Mazda, perdón. Y había muchas columnas o columnatas. Es parte del imperio persa como como este elemento que está muy arraigado y que se hace notar mucho, que son las columnatas. En fotos y en videos que alcancé a rescatar y ver, pues predomina mucho el uso de las columnas. Entonces pues está muy padre, creo que es algo que perdura y no digo que ellos las inventaron ni nada, pero pues sí que lo implementaron bastante bien, ¿no? Como datos curiosos que ayudaron mucho a expandir el imperio y que se hiciera fuerte, pues es siempre la economía, ¿no? Algo que determina mucho la fuerza de una ciudad, de una civilización, de un imperio. En este caso pues no fue la excepción. Los persas eran pues muy ricos, tenían muchos recursos y eran muy buenos comerciando estos cabrones también. Llegaron al punto que crearon o implementaron rutas reales o carretas reales. ¿Qué era esto? Pues eran rutas donde pasaban carretas
con comerciantes donde podían tradear las cosas, donde podían comerciar o donde podían enviar. El imperio era muy muy grande, recordemos, entonces para llegar de un punto a otro enviaban las mercancías por estas rutas reales de comercio y llegaban a su destino y pues regresaba la carreta con el dinero. Bueno, en ese tiempo creo que no había dinero, pues, pero con lo que se tradeaba, ¿no? Entonces, pues eso impulsó mucho la economía, impulsó más que nada el comercio y pues, pues consecuentemente el comercio impulsó la economía de lo que fue el imperio persa. También algo que sí les comenté y comenté desde el segundo video, creo, desde de los sirios, fue que tenían un sistema de correo muy cabrón, ¿no? Donde iban por caballito y pues iban y daban una vuelta y eran como vueltas en relevos, ¿no? Y sí, ya me acordé, sí fue el imperio de los asirios quienes implementan esto. También mencioné, creo que en ese video, que se iba a ver mejorado después, porque es precisamente aquí con los persas donde se mejora. Bueno, los persas crean un sistema postal al que le llaman pongos, creo que lo pronuncio bien, que consistía igual en mensajeros a caballo, pero ahora con carretas para tener más carga. Iban sobre estas mismas rutas reales y a pesar de que ellos no comerciaban, pero llevaban la mensajería y llevaban o productos o mensajes o cualquier cosa, llevan a otro destino. Y pues la dinámica era la misma. Era nada más un mensajero que llegaba de un punto A hasta un punto B y de ahí lo estaba esperando otro mensajero para hacer otro recorrido pequeño donde lo iba a estar esperando otro y así pues secuencialmente hasta que llegaran a su destino, ¿no? Era una forma muy rápida, muy eficaz en la que ellos podían hacer la mensajería sin pues desgastarse tanto, sin cansarse tanto y pues hasta cierto punto era un poco más rápido y efectivo, pues no había este desgaste. Y pues fue el imperio persa muy fructífero, fue muy 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 abundante. Hubo mucha guerra y mucha muerte en este episodio de los persas. Pero bueno, también no duró mucho, de solamente de 550 a los 330 antes de Cristo. Son, si no me equivoco, 220 años. Si no me equivoco, es el que menos dura, junto con los babilonios. Junto con los acadios. Es el segundo imperio que menos dura. Y pues su imperio termina aproximadamente en el 330. Bueno, hay muchos dicen que terminó en el 320, en el 330 y algo. 339 es un número que he visto seguido. Pero bueno, varios dicen que 330 y aparte es un número cerradito. Lo escogí por eso, bueno, para que sea más fácil. Pero bueno, se dice que el imperio persa se termina por estos años porque es cuando llegan y los colonizan y los derrocan. Más específicamente Alejandro Magno, ¿no? Otro personajazo de la historia, culturalmente. Llega Alejandro Magno y empieza pues a colonizar el lugar y a derrocar. Y con la llegada de Alejandro Magno y la caída del imperio persa, pues ya se hace como el fin de la era de Mesopotamia, porque Alejandro Magno venía de Egipto. Bueno, Alejandro Magno pues era, bueno, esto ya es otra historia, vaya, pero Alejandro Magno era un colonizador muy muy cabrón y pues llegó a ser un rey de una parte pues de lo que fue Egipto, de lo que fue pues la parte esta de que le correspondía a los persas, y de otras partes de alrededor que ahorita ya se me olvidó, pero bueno, sí fue como rey y gobernante de muchas civilizaciones y lugares, y pues fue un personaje muy muy cabrón, ¿no? Y pues bueno, eso fue pues el tema de los persas. Crecieron mucho, se expandieron mucho. Si bien hasta el día de hoy, o hasta este punto de la historia más bien, todas las civilizaciones se expandían cada vez más, pues ya llegó el punto en el que pues este güey, este último imperio de los persas se expandió demasiado. Ya tenía
ya había ganado mucho territorio de Mesopotamia. Inclusive la Persópolis pues estaba en otra parte como más lejitos, que actualmente viene siendo, si mal no recuerdo, Irán, porque todo esto estaba acentuado en Irak, entonces ya es en Irán. Entonces pues ya geográficamente pues ya pertenecía también a otros lados, aunque antes pues no había esas divisiones políticas, pero pues sí se había expandido mucho. Y pues bueno, con la llegada de Alejandro Magno pues se acabó todo esto y toda esta historia. Quiero creer, o si no, pues por mí acabado, porque ya no tengo más que exponer. Y pues eso fue todo. Espero que le guste mucho, profe. Leí bastante. Leí todo lo que pudo retener mi cabeza. Igual anoté cositas pequeñitas. No todo, pero pues por eso a cada ratito como que estuve medio volteando, ¿no? Porque se me olvidaba un poquito. Pero nomás eran como palabritas clave. Entonces espero no haber olvidado algún dato importante. Pero sobre todo espero que vean mis videos. Nos vemos, profe. Adiós.